Bueno, y atentos ahora si quieren conocer a George Clooney en persona, porque si tienen menos de 60 años y siempre han soñado con participar en un rodaje, tienen su oportunidad. En Valencia están buscando a 300 extras para participar en una película infantil. Ahí están viendo imágenes de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, donde esta mañana ha comenzado ese casting. Una película que se va a rodar en enero en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, como ven, el casting para niños ha empezado, hay mucha gente, hasta las 7 de la tarde hay tiempo para presentarse y nosotros hemos hablado ya esta mañana con alguno de los niños que se ha presentado. Pues vamos a hacer un casting para transmitirlo en una película que va a hacer George Clooney que se llama Tomorrowland, que es de Disney. Pues a salir en la tele para que me vean mis amigos. Me gusta que las personas que están en el cine verme cómo actúo, como que si tú estás en el cine vieras una película, pues esos actores están actuando como ahí y a mí me gusta que me vean. Porque me encanta que me vean. Pues a pasármelo bien. O sea, porque es mi primera vez y quiero probarlo. Bueno, a esta hora es el casting para niños, pero mañana y pasado hay casting de mayores, así que si están en la edad, pues también pueden apuntarse. Vamos hasta Valencia. Virginia Abba está con alguno de esos chavales. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pues mirad la cola que se ha formado aquí en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, para participar en este casting, ¿no? El casting de la película Tomorrowland, la última de Disney, que se rodará, como decíais, aquí en enero. Vamos, si te parece, hemos oído algunos, vamos a hablar a algunos de los pequeños actores que han querido venir aquí hoy para probar esto. ¿Qué es esto del cine? Carmen, ¿para qué has venido hoy aquí? Para ver... Sí. ¿Y para qué más? ¿Para participar en qué, Carmen? En un casting. A ver, nos decía aquí Alejo que él tenía muy claro que le gustan las películas futuristas, porque esta parece que así va a ser, ¿verdad? Sí, Cuéntame, ¿por qué has venido aquí hoy? porque me gustan las películas de Disney y de acción. ¿Y tú quieres participar? Sí, ¿Y qué quieres hacer? pues Lo que te digan. sí. Muy Lo que bien, manden, tenemos claro. aquí lo que manden, a dos niñas que son primas. Una de ellas ha venido desde Javia, desde las 6 de la mañana hasta aquí para poder participar en este casting. ¿Por qué? ¿Por qué habéis venido? Porque me hace mucha ilusión poder venir aquí y salir para que mis amigos me puedan ver. ¿Y tú sabes quién es George Clooney? Bueno, salió en la tele y yo la vi. Claro, ¿Y tú el pequeña del sabes anuncio quién de es George café. Clooney? No. Tú no lo sabes, pero tu prima sí que se ha informado bien de quién es, ¿verdad? Bueno, aquí esta niña sí que ha participado ya en el casting. ¿Nos puedes contar qué te han hecho hacer en el casting? Pues me han hecho fotos y espero que me elijan para pasarlo bien. ¿Por qué quieres participar en una peli como esta? No sé, porque es mi primera vez y quiero divertirme. Virginia, Bueno, ¿cuánta como gente decíamos, coge? hoy es el turno. Bueno, 300 en total. Hoy han entrevistado a unos 80 niños. Con nosotros está Pilar. Pilar es la encargada del casting. Pilar, estoy para niños, pero también para mayores. ¿Qué es exactamente lo que buscáis? Bueno, buscamos todos los perfiles, todas las razas y sobre todo que nos encajen en los trajes que nos van a mandar. Son tallas muy normales, o sea que no es que sean tallas de modelos, son tallas normales que yo creo que ronda hasta la 44. Porque, ¿qué sabemos de la película? ¿Por qué la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Pues yo creo que por el diseño que tiene, o sea, creo que tienen un decorado perfecto aquí para rodar en ella. Bueno, pues aquí nos quedamos en este casting, como ves, con esta cola. Y no sé yo, Carlos, si me animaré yo mañana para presentarme Claro también. que sí, tienes ¿Cómo lo ves? posibilidades, Virginia. Muchas gracias. Estaremos pendientes a ver a cuántos se cogen, a cuántos chavales y a cuántos mayores.